Buenas tardes, señores estudiantes. Reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica del Norte, de la modalidad online. En esta tarde vamos a compartir, vamos a revisar un poquito de los contenidos de la unidad 3, números reales y funciones. Indicaciones generales. Primero, silenciar su micrófono y las preguntas que se generen de esta unidad les solicito comedidamente hacerlas a través del foro Dudas e Inquietudes. La gente que veremos en esta tarde son conceptos básicos, razones y proporciones, ecuaciones lineales y cuadráticas, relaciones y funciones. Función y relación. Una función es una relación que asocia los elementos de dos conjuntos A y B, tal que a cada elemento del conjunto A le corresponde un solo elemento del conjunto B. Como podemos ver nosotros en la gráfica, f de A, entonces B. Estamos viendo que en el conjunto A tengo los elementos A, B y C, conjunto inicial o conjunto de partida. Y en el conjunto B, el conjunto final o el conjunto de llegada, tengo los elementos 1, 2, 3. La flechita o el entonces me indica que esa es una relación, que los elementos que estaban en el conjunto A pasaron por esa relación y llegaron al conjunto B. En la parte inferior de la presentación nosotros tenemos tres gráficas. La primera, un conjunto de personas, Andrés, Ana y Sofía, con números de cédulas. El número de cédula le pertenece a una sola persona, es una relación única. Por lo tanto, en esta primera imagen tengo una función inyectiva. Es función porque su relación es 1 a 1, un solo número de cédula para una sola persona. En el segundo ejemplo, me dice que el conjunto A, Carlos, José y Ana, tienen en el conjunto B los años o las edades 18, 19 y 20. Esta es una función biyectiva porque dos personas pueden tener una misma edad. Esta es una función. Es decir, dos personas pueden tener la misma edad en el conjunto de llegada. En el tercer ejemplo, vemos que en el conjunto A, conformados por Luis, María y Juan, hablan inglés. Vemos que María habla dos idiomas, inglés y español. Esta no es una función. Clasificación de las funciones. Las funciones se clasifican en tres grandes grupos: algebraicas, trascendentales y atrozos. A su vez, estas funciones se vuelven a clasificar o a subclasificar. En las funciones algebraicas se clasifican en funciones polinómicas. ¿Por qué polinómicas? Porque ustedes pueden ver, yo tengo un polinomio, en este caso, elevado al cubo. También las funciones cuadráticas se les conoce como funciones polinomiales elevadas a la segunda potencia. Tengo las funciones racionales. Son aquellas que están formadas o se caracterizan por ser fraccionarias. En las funciones racionales, el denominador es aquel que nos pone los límites o los condicionantes de esa función. Aquí aparecen en las funciones racionales las llamadas asíntotas. Tengo las funciones irracionales. Son aquellas funciones que se encuentran o están bajo una raíz cuadrada. En este caso, para el ejemplo, raíz cuadrada puede ser también una raíz cúbica o una raíz cuarta. En las funciones trascendentales se subdividen en funciones exponenciales, como el ejemplo 3 elevado a la x, funciones logarítmicas, logaritmo de 3 en base x, y las funciones trigonométricas, para el ejemplo, función de 2 seno de 2x. Tengo las funciones a trozo. Aquí tengo la función a trozo, la función de x del valor absoluto de x. Vamos revisando un poquito las gráficas de las funciones.
Yo les decía que teníamos las funciones algebraicas. Dentro de las funciones algebraicas, la función lineal está considerada como una función algebraica porque su exponente es 1. Entonces, dentro de las funciones, tengo la función lineal, función afín, función constante. Uno de los principales ejemplos de las funciones lineales, en este caso, es la función afín, que se diferencia de la función lineal porque la función lineal pasa por el punto 0, 0, mientras que la función afín pasa por otro punto menos por el 0, 0. ¿Por qué? Porque ha tenido un desplazamiento. Tengo la función cuadrática. La función cuadrática es aquella que está elevado al cuadrado, como vamos a ver, y corresponde a la fórmula ax al cuadrado más bx más c. La gráfica de esta función es una parábola, cóncava o convexa. Luego de esto tenemos la función cúbica, aquella que su exponente está o es igual a 3. Y la función cúbica, como ustedes pueden ver, tenemos que su gráfica es una S invertida. La función racional es aquella función que se grafica en el primer y tercer cuadrante o en el segundo y cuarto cuadrante, mientras que la función racional se ubica solamente la mitad de su ramificación en el primer cuadrante. Las funciones trascendentales. Las funciones trascendentales se dividen o se subdividen en funciones exponenciales, función logarítmica y funciones trigonométricas. Dentro de las funciones exponenciales, aquí yo tengo un pequeño ejemplo. Tengo que f de x es igual a elevado a la x, cuando a es mayor que 0 y a debe ser diferente de 1. Esta gráfica me sale en el primer y segundo cuadrante. Pero cuando la gráfica, como en el ejemplo, g de x es igual a 1 sobre a elevado a la x, dice que a es menor que a y a es menor que 1. Sí o solo sí o siempre y cuando a sea menor a 1. Ahí la gráfica me va a dar como respuesta que la gráfica se va a ubicar en el cuadrante 1 y 2. La función logarítmica. La función logarítmica, en cambio, se va a ubicar en el primer y cuarto cuadrante, como es el caso de la función f de x es igual al logaritmo de a con base x. Y la función logarítmica también se ubica en el primer y cuarto cuadrante, cuando en el ejemplo tengo f de x es igual al logaritmo de a de x. Las funciones trigonométricas. En el ejemplo no están completas, pero he puesto las principales, es decir, función de seno cuando pasa por el punto 0, 0, la función coseno cuando pasa por el punto 0 en x, 1 en y, es decir, corta en la coordenada 1, y la función tangente. Las cofunciones trigonométricas no las hemos puesto porque son el inverso de las que nosotros tenemos aquí. Luego tenemos las funciones a trozos. ¿Por qué se dice que son funciones a trozos? Porque tienen una irregularidad en sus gráficas, es decir, hay huecos, saltos o los denominados trozos. Recuerde que una función, para que ésta responda al nombre de función, debe tener ciertas características. En este caso, la función a trozos se salta o tiene huecos y es por eso que en el ejemplo hemos traído esta gráfica parecida a una escalera, donde y es igual a e de x. Dentro de las funciones a trozos también tengo la función de valor absoluto, que es esta gráfica que tiene la forma de la V.
Recuerde que el concepto de valor absoluto dice que todo número que sea el valor absoluto de un número, sea positivo o negativo, siempre va a ser un número positivo. Seguimos. Dominio y rango de una función. El dominio es el conjunto de los valores que puede tomar la variable independiente y que hace que la función exista. Rango o recorrido. Es el conjunto de valores que toma la variable dependiente y que hace que la función exista. Ejemplo, sean los conjuntos A con elementos 2, 3 y B con elementos 4, 5, 9, 17 y la función A corresponde a B definida por la fórmula f de x es igual a x al cuadrado, determine el dominio y el recorrido. El dominio van a ser todos los valores que se indican o pertenecen a la X. En este caso, los que están en el conjunto A o conjunto de partida, 2, 3. Como la relación me indica X elevado al cuadrado, este 2 debe elevarse al cuadrado. En este caso, 2 elevado al cuadrado es 4 y 3 elevado al cuadrado es 9. Los elementos que están en el conjunto B van a corresponder al rango y van a ser los valores que toma Y. Ahora bien, una vez que yo he obtenido la tabla de valores, puedo escribir ya el dominio. Y digo que el dominio de F son todos los valores de X que pertenecen a los números reales. Dicho de otra manera, el dominio de f de x pertenecen los valores 2 y 3. En el rango, en cambio, el rango de f dice que y pertenece a los números reales y está conformada por los elementos 4 y 9. Evaluación de una función. El valor real de una función f de x es aquel que toma y cuando se le asigna a x un determinado valor real. Ejemplo, si f de x es igual a menos 2 a 5 menos 2x a y, el valor. Si digo que f vale menos 1, voy a reemplazar este menos 1 por la x. En este caso me queda 5 menos 2 que multiplica a menos 1. Y digo que 5 más menos por menos más 2, 2 por 1, 2. Digo que cuando f vale menos 1, su valor es 7. Tengo otro ejemplo. Si f de x es igual a 2x al cuadrado menos 3, haría la función f de x más h. Quiere decir que todo lo que está dentro del paréntesis, x más h, va a ser reemplazado donde yo tenga la incógnita, en este caso la x. Mire, aquí, la función x más h va a ser igual a 2x al cuadrado menos 3. Si yo reemplazo, yo tengo un binomio elevado al cuadrado. Debo resolver primero el binomio. ¿Cómo resuelvo el binomio? El primer término elevado al cuadrado más el doble producto que multiplica al primero por el segundo y más el segundo elevado al cuadrado. Como todo esto estaba antecedido y multiplicado por el 2, resuelvo la multiplicación y me queda 2x al cuadrado más 4hx más 2h al cuadrado menos 3. Tengo operaciones entre funciones. Sean f y g dos funciones reales de variable real con dominio d de f y d de g, respectivamente, se definen las funciones. Ejemplo, sean la función f de x es igual a 1 sobre x menos 1 y g de x igual a 2 sobre x, realice las siguientes operaciones. En el literal A me dice, sume f de x más g de x.
Entonces voy a sumar los valores de f de x y el valor de g de x. Como en el denominador yo tengo dos fracciones con distinto denominador, debo proceder a sacar el mínimo común múltiplo. Una vez que yo saco el mínimo común múltiplo, que en este caso es x que multiplica a x menos 1, multiplico por cada uno de los numeradores de las fracciones. Resuelvo la multiplicación y me queda una función racional o fraccionaria que dice que en el numerador es x más 2x menos 2 y en el denominador x que multiplica a x menos 1. Para terminar el ejercicio, lo que debo hacer es reducir términos semejantes. Y digo que 1 más 2 es 3x menos 2 sobre x que multiplica a x menos 1. Para resolver la resta, que es otra operación de las funciones, en este caso voy a coger f de x menos g de x. Reemplazo los valores de f de x menos los valores de g de x. Igual, debo sacar primero un mínimo común múltiplo y multiplicarlos por cada uno de los numeradores que tienen las fracciones. Para esto, yo multiplico 1 por x, x menos 2, que multiplica la x, menos 2x y menos por menos más, 2 por 1, 2. Sobre x que multiplica a x menos 1. Aquí también yo puedo reducir términos semejantes y me queda menos x más 2 en el numerador y en el denominador x que multiplica a x menos 1. Operaciones entre funciones. Sean las funciones 1 sobre x menos 1 y g de x 2 sobre x, realice la operación. En el caso del literal C, una multiplicación, y en el caso del literal B, una división. Para esto, en el caso de la multiplicación, vamos a multiplicar término a término, es decir, numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Aquí tengo ya mis fracciones y digo que 1 por 2 es 2, mientras que x menos 1 por x me va a dar x al cuadrado menos x. O también lo puedo dejar como nosotros lo podemos ver en la imagen. En la división, en este caso, voy a trabajar, hay algunas formas de trabajar la división. Yo puedo invertir la fracción y me quedaría x sobre 2 y hago una multiplicación. Pero en este caso se ha tomado el criterio de aplicar extremos con extremos y medios con medios. Entonces, 1 por x, x. Y 2 que multiplica a x menos 1. Repito, aplicando medios con medios y extremos con extremos. Tenemos la composición de una función. En el ejemplo, encontrar f o g de las funciones. Para f de x es igual a 3x más 2 y para g de x tengo una fracción en su numerador x más 3 sobre 2x más 1. Recuerde que yo puedo escribir o puedo leer f o g de x y f de g de x. Son tres formas diferentes que nos proponen los autores de los diferentes textos de matemáticas. Para resolver esta composición de funciones, quiere decir que voy a resolver sistemáticamente las funciones que se me presenten. En este caso, voy a reducir f de g de x, que quiere decir que el valor de g, toda la fracción x más 3 sobre 2x más 1 va a ser reemplazada en el lugar de la x, como lo muestra en la lámina. Luego, usted si tiene la oportunidad, puede simplificar. Caso contrario, usted aquí puede hacer una multiplicación
término a término. ¿Qué me queda? F de X o G de X es igual a 3 por X, 3X, más 3 por 3, 9, sobre 2X más 1, más 2. Como este 2 es un número, nosotros entendemos que su denominador es 1 y debo sacar un mínimo común múltiplo entre ellos y resolver. Entonces me queda 7X más 11 sobre 2X más 1. Recuerde, en la composición de funciones, el valor que está en la parte interior es el que reemplaza al valor de la parte que está más fuera. ¿Qué es una función lineal? Una función lineal está definida por la fórmula mx. Y es igual a mx, en donde m es la pendiente de la recta o es la inclinación de la recta con respecto al eje de las x. Las características. La recta siempre pasa por el origen de las coordenadas. Decimos que una función lineal es creciente cuando se ubica en el primer y tercer cuadrante y es decreciente cuando se ubica en el segundo y cuarto cuadrante. Una función afín está definida por la ecuación f de x es igual a mx más b. Si usted hace una comparación entre la función lineal y la función afín, vamos a ver que la función afín es la misma que la función lineal, con un variante. El más b nos indica el traslado que ha tenido esta recta. Cuando es más, se traslada hacia arriba y cuando es menos, se traslada hacia abajo. El número que tome el valor de b es el número de unidades que se ha trasladado la recta. Igual, b es la ordenada en el origen y nos indica el punto de intersección con el eje de las y, mientras que m sigue siendo la pendiente de la recta o la inclinación de la recta con respecto al eje de las x. En el ejemplo, tengo que si la pendiente es mayor a 0, es creciente. Y si la pendiente es menor a 0, es decreciente. Si la pendiente es igual a 0, voy a tener una función constante. Ejemplo de funciones del tipo f de x igual a mx más b, o una función afín. Sea la función f de x igual a x más 1, construir una tabla de valores, graficar, determinar su dominio y rango. Para que usted grafique la función lineal, lo primero que debe establecer es una tabla de valores x y y. Usted puede dar los valores de x de acuerdo a lo que usted considere necesario. Se recomienda tomar dos valores, un valor negativo y un valor positivo. Reemplazo los valores que yo le doy a la x en la fórmula y obtengo el valor de la y. En este caso, si digo que x vale menos 2 más 1 va a ser menos 1. Este valor de menos 1 ubico en la tabla de valores en el lugar de las y encuentro los pares ordenados. Una vez que usted ha encontrado los pares ordenados, usted ya está listo para graficar su recta. Lo primero que debe hacer es construir el plano cartesiano y luego ubicar en el plano cada una de las coordenadas que le indica la tabla. Una vez encontrado los puntos, unimos y en este caso nos da una recta creciente ubicada en el primer y tercer cuadrante y como ustedes pueden ver, esta línea tiene dos puntos de corte. 0 en X, 1 en y el otro menos 1 en X, 0 en Y. El dominio para esta recta o el dominio de la recta X más 1 son todos los reales y el rango para la recta X más 1 son todos los reales.
Función cuadrática. Es la forma f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c pertenecen a los reales y a debe ser diferente de 0. La característica de la construcción de una función cuadrática me va a dar siempre una parábola. El coeficiente a, es decir, nos indica la concavidad de las parábolas, de la abertura de las ramas de la parábola. Si a es mayor a 0, es cóncava hacia arriba. Y si a es menor a 0, es cóncava hacia abajo. Mientras que c nos indica dónde la parábola interseca al eje de las ordenadas. Dominio y rango de una función cuadrática. El dominio para cualquier función cuadrática, para cualquiera, siempre van a ser los reales. Mientras que el rango va a variar un poquito dependiendo del vértice que tenga esta parábola. Para nosotros poder dibujar una parábola sin necesidad de utilizar la tabla, podemos utilizar las fórmulas. La fórmula del vértice para ubicar el punto máximo o el punto mínimo de esta parábola. Y la fórmula es vértice. El vértice tiene dos coordenadas, la coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces, para la coordenada en X, dice que el vértice va a ser igual a menos B sobre 2A. Y para la coordenada Y, va a ser menos B sobre 2A. Si A es mayor a 0, entonces el rango Y es elemento de esta función. La función f menos b sobre 2a más infinito. Cuando me da este punto, nosotros vemos que el punto mínimo es una parábola cóncava hacia arriba, mientras que cuando obtengo el punto máximo, yo tengo una parábola cóncava hacia abajo. Ejemplo. Una pelota tras ser lanzada por un tenista sigue la trayectoria dada por la expresión f de t es igual a 8t menos t al cuadrado, siendo el tiempo en segundos transcurridos desde el golpe y f de t la altura en metros a la que se encuentra la pelota. La pregunta es A. ¿A qué tipo de trayectoria corresponde? B. Cuando alcanza la pelota su máxima altura. C. ¿Cuál es la altura máxima conseguida? Y D. ¿En qué momento cae la pelota a la pista? Muy bien. Nosotros debemos partir de que este es un ejercicio o un ejemplo de función cuadrática, para lo cual yo debo identificar primero la fórmula, es decir, ax al cuadrado más bx más c. Y me dice que tengo aquí una relación, una f de t, que es igual a 8t menos t al cuadrado. Identifico los valores de los coeficientes, en este caso, para a menos 1, para b 8 y para c 0. Utilizo la fórmula general, x es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4a sobre 2a, 4ac sobre 2a. Una vez que yo he identificado la fórmula general y también he identificado los coeficientes que corresponden a la ecuación, lo que tengo que hacer es ir reemplazando los valores de los coeficientes por los valores de la fórmula. Y aquí obtengo que t es igual a menos 8 más menos la raíz de 64 sobre menos 2. La raíz de 64 es 8. La fórmula me dice más menos. Es en este momento donde yo puedo sacar mis dos raíces. Para la primera raíz, yo voy a sumar y digo que menos 8 más 8, 0. Dividido para menos 2, 0. Todo valor 0 dividido para un número va a ser 0. Y mi otra raíz, o la raíz 2,
digo que tengo menos 8 sobre 2 va a ser menos 16, dividido para menos 2 a 8. Tengo entonces mis raíces y tengo también aquí el vértice. Reemplazo los valores y he obtenido que mi vértice está dado por la coordenada 4,16 y mis puntos de corte mi primer punto de corte para la parábola dice que en X es 0 y el otro punto de corte, el segundo punto de corte es para X 8. Muy bien, puedo dibujar ya entonces la parábola sabiendo los dos puntos de corte y ubicando el vértice. Para esto vamos a comprobar, ¿sí? Con la tabla de valores para ver si es cierto. Una vez que yo doy valores a X y pasa por la función, vemos que aquí en mi tabla de valores X, 0, 2, 4, 6, 8, al pasar por la relación se convirtió en 2, 0, 12, 16, 12, 0. Y el punto máximo para mi parábola de este ejemplo es las coordenadas 4 en X y 16 en Y. La solución. Para dar solución a las preguntas planteadas, vamos a responder de la siguiente manera. ¿A qué tipo de trayectoria corresponde? Como podemos ver claramente en la gráfica, corresponde a una parábola. ¿Cuándo alcanza la pelota su máxima altura? Si nosotros nos fijamos en la tabla de valores, el número 4 en X me identifica el valor mayor en Y. En este caso es 16, porque si ustedes se percatan, el anterior es 12 y el posterior es 12. ¿Cuál es la altura máxima conseguida? 16 metros. Estamos valorando la tabla en Y o los valores de y vemos que el número máximo, el número mayor es 16. Por lo tanto, son 16 metros. ¿En qué momento cae la pelota a la pista? En X cae en el valor 8 porque Y se convirtió en 0. Al estar Y en 0, 8 es el valor en el momento en que la pelota cae a la pista. Señores estudiantes, espero que este espacio haya sido provechoso para ustedes y que haya podido contribuir para la realización de su tarea. Dentro de los lineamientos generales tenemos el foro para que ustedes allí puedan resolver algunas preguntas que se plantean con respecto a los temas que se están tratando. Cartelera en línea, que es un comunicado oficial en el que ustedes pueden preguntar y yo respondo. Es la interacción estudiante-docente. Cafetería virtual es el área social donde ustedes pueden interactuar. Dudas, inquietudes, es un trabajo colaborativo en el que ustedes plantean sus inquietudes y yo les estoy contestando de la manera más rápida posible. Señores estudiantes, para mí ha sido un placer haber podido compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias.